Hola, bueno, este es un video que tenía pendiente para mis amigos, que les está causando pues mucho conflicto esto de cocinar con las cosas que tenemos a la mano. Estas son recetas muy sencillas que podemos estar haciendo al menos 2 o 3 veces a la semana, no solo por su facilidad, sino también pues por la importancia nutricional que nos puede aportar. Vamos a hacer, digamos, lo que en Colombia decimos el almuerzo. Vamos a hacer un arrocito, un arroz blanco. Aquí tengo aproximadamente 1,5 tazas, un pocillo y medio de arroz. Ya solamente lo enjuagué para quitarle un poco del exceso de almidón y evitar que nos pueda quedar un poco apelmazado. Le voy a agregar un cuarto de cebolla, que hay en total media cebolla, pero solamente vamos a utilizar un cuarto, o más bien la mitad de esa parte, ya picada, y un diente de ajo finamente picado para nuestro arroz blanco. La otra parte de la preparación pues van a ser las lentejas. Las lentejas las hidratamos aproximadamente 2 horas. Las lentejas fácilmente las podemos cocinar sin tener que tener una hidratación. Siempre igual cualquier recomendación cuando trabajamos alguna leguminosa, si la van a hidratar, tratar de no superar 6 horas. Después de 6 horas se empieza a poner un poco más pesado, entonces con 6 horas es suficiente. Y en caso tal que nos hayamos antojado de comer alguna leguminosa, frijol, garbanzo al momento, unos 30 minutitos con agua tibia nos va a permitir que se hidrate mucho más rápido. Entonces para las lentejas vamos a ocupar, aquí son 2 papas, ya las corté en cuadritos, una zanahoria, igual en dados, 3 jitomates o 3 tomates que estuve tatemando o estuve quemando sobre el comal. Igual al rato les mando como unas fotos para los colombianos que no saben bien qué es esto de tatemar. Vamos a agregar la otra parte de la cebolla y ese diente de ajo que está entero. Vamos a finalizar con un poquito de perejil, orégano y listo. El plátano ya también es muy opcional. Sabemos que yo siempre he dicho, los sabores mexicanos tienden a ser mezclas de picantes con ácido. Caso contrario, digamos, en la cocina colombiana, para mí son ni siquiera la mezcla, la presencia de sabores dulces y salados en el mismo platillo. Yo sé que los colombianos seguramente entienden esas mezclas tan locas que nosotros utilizamos. Entonces para la lenteja vamos a agregar un poquito de plátano, aquí es plátano macho maduro, que voy a cocinar, voy a freír antes para finalizar nuestro platillo. Entonces para empezar, igual suficiente agua. Vamos a comenzar una de las técnicas que por ahí he estado aprendiendo de cómo hacer que las leguminosas no caigan tan pesado en el estómago, especialmente digamos si somos muy sensibles. Va a consistir en hervirlas aproximadamente un máximo de 10 minutos. No estamos dándole cocción, estamos dando como una pequeña precocción, por así decirlo, y no va a llevar nada más, solamente digamos la lenteja, el agua, y vamos a permitir que esté hirviendo. Esto es con la finalidad de sacar todas esas, digamos, esos componentes que nos hacen que no te puedan dar flatulencias o que nos caigan tan pesado. ¿Listo? Como siempre, para que hierva más rápido, vamos a taparla, esperando que suba la temperatura, que rompa más rápido el hervor. Es todo lo que vamos a estar haciendo por ahora con las lentejas. ¿Listo? Por otra parte, vamos a ir comenzando con el arroz. Entonces, para el arroz, no solamente, yo en lo particular prefiero siempre haberlo enjuagado antes, precisamente para retirar ese exceso de almidón. El almidón nos va a proporcionar, bueno, dependiendo del grano, el tipo de arroz, dos componentes principales. El almidón está compuesto de amilosa y amilopectina. Una nos va a hacer que el arroz quede más pegajoso y la otra puede generar que el arroz quede más suelto, pero eso depende, como les digo, de esa proporción amilosa, amilopectina dentro del almidón que tenga cada uno de los diferentes tipos de arroz. Entonces solamente en este caso enjuago para retirar un poco de ese almidón, y siempre que vayamos a hacer arroz buscar recipientes que sean un poco más anchos. Eso va a permitir la pérdida excesiva de agua y que se pueda cocinar mucho mejor. Si está muy cerrado va a tenderse a ser apelmazado o a no crecer lo suficiente. Entonces sí permitir que se pueda circular mucho más fácil ese vapor que se va a generar. Entonces vamos a empezar un poquito de aceite a nuestra olla para iniciar primero rehogando nuestras cebollas y nuestro ajo. Cuando rehogamos, el rehogar consiste en simplemente un ablandamiento, sin generar color. No quiero generar color, no quiero generar caramelización en todo esto, solamente quiero que ablande un poco mi cebolla. Si vamos a ponerle el ajo, sí,
mínimo tiene que estar mezclado con la cebolla. Si pongo el ajo directamente, se aumentan muy drásticamente las posibilidades que ese ajo se me queme. Entonces, para regularle un poquito la temperatura, mezclado con la cebolla. Voy a mover esta olla de las lentejas para atrás. Como les digo, no estamos haciendo nada de cocción especial, solamente estamos dejando que vaya a hervir para posteriormente botar esa agua. ¿Listo? ¿Sí ven? Vale, estamos trabajando en video, muy diferente a los lives, que tenemos la participación, y la intención es pues que lo puedan repetir mucho más fácil en casa, que se haga mucho más corto para todos ustedes. Entonces estamos dejando que caliente, como siempre les digo, permitir que el aceite pierda esa densidad que tiene. Y es por el calor, ya está un poco más manejable. Vamos a agregar, como les digo, la mitad de la cebolla que tengo ya picada. Esto es media cebolla. Vamos a agregar la mitad y el ajo finamente picado. Es todo. Vamos a revolver, vamos a mover más bien. Y también de la misma manera, una de las técnicas o las estrategias que tenemos para que no se nos empiece a caramelizar y no empiece a tomar color la cebolla va a ser taparlo. Al taparlo voy a impedir que ese vapor que se está generando se escape, y el tener humedad de por medio hace que se dificulte la producción de color o de esta caramelización que realmente pues no quiero. De todas formas, si de pronto calcularon mal y la temperatura del aceite estaba demasiado alta, seguramente o se les puede quemar o se les puede caramelizar muy rápido, por lo cual digamos, no se preocupen, pues no es el fin del mundo. Como les digo, aquí está, y vamos a tapar. Ahí se empieza a concentrar lo que sería este vapor. Aquí tengo un pocillo y medio, vamos el pocillo normal que tengamos en la casa. A este pocillo y medio, generalmente las reglas, digamos, para hacer el arroz es una proporción de 2:1, 2 de agua por 1 de arroz. Yo siempre le echo un poquito menos de agua porque la intención es que precisamente, digamos, se pierda el líquido, pero se mantenga el vapor. Y ese vapor es el que me va a permitir que se cocine mucho más fácil el arroz. Por eso la importancia de tenerlo tapado. Ahorita les muestro cómo lo hago. Seguramente hay muchísimas más maneras de hacerlo, y a todos les funciona. Hay gente que ni siquiera mide el agua, hay quienes lo tapan con bolsa plástica, unos meten el dedo. Son diferentes maneras, pero lo importante es que lleguen a una en que ustedes se sientan bastante cómodos. Yo les voy a contar la mía. Entonces aquí va la cebolla. Solamente quiero que ablande sin que tome color. En este punto, que lo han dado un poquito. Estamos hablando que han pasado por mucho 2 minutos, 3 a lo mucho mejor. Se ve un poco más translúcida y no me ha generado color. Voy a agregar mi arroz. Este arroz así con el calor va a permitir que abra. Vemos que pues cuando hay calor de por medio hay una expansión, que se abra precisamente el grano y me permita que a la hora de agregarle mi líquido sea mucha más fácil la absorción del mismo. Hablo de líquido porque acuérdense que pues el arroz no necesariamente tiene que hacerse con agua, se puede hacer un fondo, se puede hacer un caldillo, digamos esos pedazos de el jitomate que guardamos de las semillas que no utilizamos en otras recetas, lo podemos licuar, lo colamos y lo utilizamos en vez de poner agua, ese líquido de jitomate. O sea, las opciones son muchísimas, pero aquí estamos haciendo el arrocito normal de la casa, arroz blanco. Vale. Importante que no se vaya a quemar el grano, siempre con temperaturas controladas. Acá estamos con un fuego medio. Igual parte de asegurar que no se vaya a quemar, están un poco de movimiento. Son recetas muy sencillas, la intención es que lo hagamos en casa sin tener tanto temor, especialmente pues como les hago mención a mis amigos del colegio, a Yufran, que me pidieron que un poquito de recetas, un poquito de un video para poderles ayudar a hacer todas estas recetas, que a veces parecen tan sencillas, pero cuando no estás acostumbrado a entrar a una cocina, pues te pueden asustar un poco. Y como les digo, son platillos muy sanos y que nos van a alimentar bastante bien. Entonces ahí está calentando y como les digo,
técnicamente, según las proporciones, tendría que echar 3 tazas de agua. Aquí le voy a subir la temperatura, sencillamente porque como le voy a agregar el líquido, el agua, esta temperatura ambiente, va a haber una pérdida de temperatura. No quiero que pierda temperatura tan rápido. Bueno, aquí ya le agregué la primera taza de agua. Vamos con la segunda. Y como les digo, no agrego la tercera completa, vamos como con 2,5. Como por aquí, no está completa. Listo. Le vamos moviendo, le subo la temperatura, quiero que rompa el bol rápido. Sin embargo, siempre algún movimiento, hay algunos que le dan este miedo eso de estarle moviendo, pero este no es un punto tan crucial. Por otra parte, ya nuestras lentejas están hirviendo, no hace falta tener la temperatura tan alta, le puedo bajar y simplemente mantenerle ese hervor. Vamos a darle unos 3 minutos más, o lo que terminamos esta parte del arroz, para ir con las lentejas. Ahora, la cantidad de sal que nos corresponda, simplemente sería probarla. Explico. Agregamos sal, primero lo que consideremos que es suficiente. Vamos a revolver y vamos a continuación a probar esa agua. Como nos sepa el agua, es como nos va a quedar de sal nuestro arroz. Si en este punto todavía siento que le falta sal, se la voy a agregar. En este momento que no ha perdido, digamos, tanta agua, que ya hacerlo más adelante ya va a ser mucho más difícil saber si es la cantidad de sal suficiente. Por otra parte, si en el peor de los casos lo que sucedió fue que le agregamos muchísima sal, pues ahí, digamos, la solución sería colarlo y volver a poner un agua nueva. Agregar un poquito más de sal y listo. No lo voy a tapar, lo vamos a dejar abierto, o más bien destapado, y lo voy a tapar solamente cuando me empiece a hacer ojitos. Ya después les cuento qué es eso de los ojitos cuando lo puedan ver. Listo, estamos con temperatura alta acá y ahora vamos con las lentejas. Como les digo, ya podemos apagar. Estuvieron hirviendo alrededor de unos 5 minutos. No hay una cocción como tal de la lenteja, ya solamente la voy a drenar. Bueno, ya drenamos nuestras lentejas, igual colé la papa, drené el agua de la papa, estaba cubierta con agua simplemente para evitar la oxidación, y empezamos a calentar nuestra olla. Agregamos aceite. No tiene que estar tan caliente, porque si está demasiado caliente inmediatamente nos va a quemar o a marcar lo que las verduras, las hortalizas que vamos a agregar. Un poquito de temperatura nomás, que permita que, como siempre, pierda un poquito de cuerpo ese aceite. Y ya comenzamos. Si se dan cuenta, el arroz pues ya rompió el bol. No hace falta seguir teniendo temperatura tan alta, pero lo vamos a tener en medio alto, que siga permitiendo la evaporación del líquido. También, si ha perdido el líquido demasiado rápido, nos puede ocasionar que se termine quedando duro. Agregamos la cebolla que teníamos, el resto que era la otra mitad. Listo. El diente de ajo, que está partido a la mitad, ya le retiré antes la avenita. Esta avena se va a ver más verde a medida que el ajo, digamos, es más viejo. Tiene también otros sabores un poco más amargos, lo que a veces llamamos como picoso del ajo. Yo prefiero retirárselo. Si la temperatura sienten que está demasiado elevada, vamos a bajársela bruscamente agregándole nuevos ingredientes, en este caso la papa. Más o menos, digamos, en cocción, la papa, la zanahoria van a tardar lo mismo, por lo cual voy a agregarlas al mismo tiempo. Y aparte, pues sabemos que el corte es igual para las dos, entonces sí puede terminar simultáneo. Vamos a dejar que se abra un poco el sabor, que se empiece a liberar. Pero igual siempre pendientes para darle un poquito de movimiento en caso que se quiera empezar a caramelizar.
El ajo lo puse de esta manera porque posteriormente lo quiero licuar. Esa licuada que vamos a hacer hasta el final va a incluir los jitomates y una pequeña porción de esas papas, de esa zanahoria, para que me mezcle bien los sabores. Lentejas. En particular no le agrego tanta zanahoria para que no me vaya a dar un sabor tan dulce. Y agua suficiente. Mínimo tiene que cubrir pues nuestras lentejas. No queremos tampoco exceso de agua. Vale. Y ahora, si gustan, le podemos poner un poquito de perejil. Perejil, un cilantro. Sé que las dos tienen sabores muy diferentes, pero las dos mezclan bastante bien con las lentejas. Así entero para que después sea también mucho más fácil retirarlo. Lo voy a tapar para que rompa hervor y luego se le bajo la temperatura. Con nuestro arroz se está haciendo unos pequeños ojitos. No sé si alcancen a ver, haciendo como así. Y aquí les muestro, no tiene ya tanta agua. Sí tiene todavía líquido, pero no exceso. Y ya con este calor y con esa cantidad de agua es cuando lo voy a tapar. Le bajo la temperatura a medio y ya no lo voy a destapar. ¿Para qué? Para que el vapor que se vaya generando me esté cociendo el arroz. Listo. Las lentejas no le agregamos por ahora sal. De pronto en unos 5 minutos o 5-10 minutos antes de finalizar la cocción es buen momento. Unas lentejas 20-25 minutos de cocción ya estarían listas. Lo que voy a empezar a hacer ahora es, voy a poner a calentar un poquito de aceite para empezar a cocinar nuestros plátanos. Para el plátano, aquí solamente está cortado en cubos. Voy a poner a calentar el aceite no a temperatura de fritura. Estamos a una temperatura de 140-150 grados Celsius, porque lo que quiero es que se me empiece a cocinar este plátano. O sea, no estamos hablando de freírlo. Aquí solamente le voy a agregar ya un poquito de sal, no la sal suficiente que necesita, para que también vaya absorbiendo un poco de esta, las lentejas, la papa especialmente, la zanahoria. Al final le voy a agregar un poco más de sal cuando vaya a hacer mi licuado. El aceite aquí ya me calentó, no mucho. Digo no mucho porque cuando estábamos hablando de un aceite muy caliente, estoy hablando de un aceite que ya me empieza a humear. Y ya le voy a agregar pues el plátano. Plátano sí de preferencia tratar de ponérselo como sueltito, precisamente para que no se nos peguen. No. Igual si se pega no pasa nada. Por ahora lo estoy haciendo fuera del fuego, precisamente porque quiero que pierda un poco de temperatura. Listo. Ya está. Entonces le damos movimiento, no es mucha grasa la que tiene. Y vamos a ir dejando que cocine. Listo. Aquí pues vamos de la siguiente manera, el plátano ahí va cociendo. Como se dan cuenta pues no ha tomado color, si se ve que empieza como a suavizar. Se ve cuando empieza a tomar como un color amarillo un poquito más prendido. Y vamos a dejarlo que siga ahí cociendo. No queremos que tome color, solo quiero que esté bien suave en su interior para después hacerlo todavía mucho más dulce y luego caramelizar. Ahora, el arroz, siempre cuando abrimos en el sentido contrario donde estamos para que se vaya ese vapor y no nos vaya a quemar. Yo lo que hago es darle un poquito de movimiento, que llaman despeinar, también más como despeinar. Y esto lo que quiero es precisamente que cualquier exceso de agua que haya en el medio de mi arroz, pues precisamente se pierda. Estoy haciéndolo con un tenedor, precisamente como levantando y separando ese arroz. Igual obviamente procurando que sea como del mismo nivel esa despeinada.
bueno, esa peinada que llaman. Igual la pruebo para saber cuánto tiempo le está faltando. Incluso esta decocción lo podemos dejar apagado, así tapado. Listo, ya lo sacamos de aquí. Ahora nuestras lentejas. Vamos a acercárnoslas para que la puedan ver mucho mejor. Aquí están las lentejas. Los colombianos me entenderán porque licuamos un poco de la lenteja, de la papa, de la zanahoria. Y es precisamente, bueno, aquí les cuento. En Colombia, por alguna razón, no nos gustan los caldos, o más bien, las preparaciones que parezcan como agua directamente. Nos gustan que sean espesas, que tengan cuerpo, por lo cual esa es la razón por la que quiero licuarlo. Trato de tomar el líquido que tiene directamente, porque no quiero el agua como tal así, digamos con esa consistencia. Quiero algo que me pueda dar más cuerpo y aparte sabor. Aquí mucho cuidado de no dejarlas tampoco tan secas, y si las van a dejar secas, muy baja temperatura, pues si no se nos pueden quemar demasiado rápido. ¿Está? Entonces aquí están el diente de ajo, un poco del perejil que teníamos, y vamos a agregar los jitomates. No hace falta que los cortemos, precisamente porque ya tienen como una cocción, que están demasiado suaves. Aquí estoy poniendo la cuchara precisamente para que no me rebote. Listo. Esto va a permitirme a mí que tenga un mejor color, un color mucho más intenso. Entonces voy a licuarlo. Ya vengo, aquí sigue haciéndose los plátanos. Cuando hay tanta burbuja, significa también que la temperatura es muy alta. Esa burbuja simplemente es una liberación de la humedad que tiene el mismo producto, que al liberarse precisamente en forma de vapor o esa pérdida, genera la burbuja como tal. Cuando el producto ya no tiene agua en su interior, que podemos decir que ya está crocante, o en su punto de fritura, podemos decir que ya precisamente está cocido, porque no va a tener agua que esté liberando que permita el burbujeo. El color, creo que es de las cosas que buscan los colombianos tan pronto como estamos en México. La cocina colombiana es gracioso, pero nos gusta el naranja. El naranja es un color que a veces también es muy difícil de combinar a la hora de presentar, pero generalmente siempre, todas nuestras preparaciones, el color naranja. También obviamente lo podemos hacer con achiote. No tengo a la mano semilla de achiote. Prefiero buscar la semilla a trabajar esa pasta adobada de achiote, porque siento que sí cambia mucho el sabor. Si la llevo a conseguir, después en otro momento les enseño cómo hacer este aceite achiotado, que nos puede servir precisamente a pintar nuestras comidas. Entonces ya solamente aquí tenemos el licuado y se lo vamos a agregar. Si sienten que está ahora todo lo contrario, demasiado espeso, lo que vamos a hacer es agregar un poquito de agua. Cuando me refiero a que demasiado espeso, vamos a contemplar que le vamos a dar 10 minutos más de cocción a esta preparación. ¿Para qué? Para que se permita la integración de sabores. Igual pues va a tener un poco de líquido en la base. Entonces digamos que podemos estar teniendo un buen cuerpo en este momento. Esto mezclamos. Aquí le voy a agregar ahora sí un poco más de sal. Un poco más de sal. Vamos a agregarle orégano. Y listo, y vamos subiéndole la temperatura también a nuestro aceite para que empiecen a caramelizarse y a tener ese color doradito que tiene el plátano. Entonces, aquí está el arroz. Hace 7-8 minutos más o menos ya lo habíamos sacado. Más bien le habíamos quitado el fuego, lo habíamos dejado solamente tapado. Ya podemos darnos cuenta pues que está suelto, el grano creció, está esponjoso. Ya tenemos nuestro arroz. Lastimosamente pues aquellos amantes no tienen el pegado o la pega o el cucayo, dependiendo de qué parte del país esté, pero no tiene cucayo este arroz. Listo.
Ya no lo dejo tapado al 100%. Y mientras tanto voy revisando a ver cómo va mis lentejas. Un poquito de movimiento. Estoy dejando ahora que vaya a tomar un poco de cuerpo. Ya se intensifica un poco más ese color que estábamos buscando, que no quedara como tan pálido. Y ahora lo voy a dejar destapado, precisamente para que pierda cualquier exceso de humedad y se concentren mucho mejor nuestros sabores. Ya hasta el final, cuando ya vaya a servir, es cuando le voy a subir la temperatura a mis plátanos para que precisamente me den el dorado que quiero. Esta es una comida bastante nutritiva. Tenemos casi todos los aminoácidos esenciales dentro de la proteína que tiene las leguminosas. Los cereales me permiten dar este aminoácido que le está faltando a la leguminosa para tener esta complementariedad. Metionina es el aminoácido que le hace falta a las leguminosas, metionina que tienen los cereales, y ya estamos hablando de una comida 100% vegetariana que nos está proporcionando toda la proteína suficiente. Esto más o menos en cantidad de proteína puede compararse muy bien con la proteína de origen animal. Entonces, ya como secreto, también sabemos que esto tiene pues bastantes minerales, especialmente hablamos del hierro. Para poder tener una mejor absorción del hierro, sí les recomiendo algún alimento que sea fuente de vitamina C, por lo cual yo creo que un perfecto maridaje sería una aguapanela, una limonada de panela, que iría bastante bien. Tenemos la vitamina C, aprovechamos muchísimo más el hierro, tenemos la complementariedad de las proteínas. No hace falta realmente meterle alguna parte de proteína animal. Sin embargo, si les gusta, yo en lo particular me iría con cerdos, hablamos de lo que sería el chicharrón o alguna chuleta, o me iría con un huevo frito. Eso sería tal vez lo que le pondría de proteína de origen animal. Entonces vamos a esperar un segundito más que esto reduzca o que se evapore un poco más ese líquido, que no quiero excesivo, que tengamos un cuerpo ideal. Rectificamos sabor y ya al final estamos montando con un poquito de perejil finamente picado. Bueno, aquí ya le subimos la temperatura al aceite para que los plátanos ya empiecen a tomar ese color más dorado. Es importante estarle dando movimiento para que no se nos vaya a quemar. Igual yo creo que el plátano es de esos productos que si se pueden quemar ligeramente, incluso está mejor, van a tener esas notitas todavía mucho más dulces, más rico. Entonces, incluso yo creo que en este punto lo voy a apagar y lo voy a dejar todavía en ese aceite con esa temperatura y va a terminar su cocción. Esto por otra parte, pues ya tenemos nuestras lentejas. No sé si ahí se alcanza a ver. Ya están las lentejas. El cuerpo de estas lentejas, pues ya les muestro. Se ve que todavía tiene, digamos, líquido, pero está bastante espeso, que es realmente lo que quería. Tampoco me gustan las lentejas tan secas, porque creo que los gustos está en que precisamente, digamos, ese líquido se ha absorbido por el arroz. Y bueno, los que hayan comido así arroz con lentejas me van a entender. Ya lo único que vamos a hacer es, vamos a aplicar un poquito de perejil, solamente las hojas, entonces, y seleccionarlas para finalizar, digamos, nuestro platillo a la hora, digamos, de montar. Y vamos a freír un huevo ya para servir nuestras preparaciones. Aquí solamente voy a dejar un poquito el perejil picado. Ahora ya solamente, digamos, que poner el toque final, como le diríamos. Vamos a hacer una presentación un poquito sencilla. Es para nosotros en casa. Un poquito de arroz, que estamos acostumbrados a consumir. Antes para que se pueda ver un poquito mejor. No tiene que ser perfecto. Para todo un poquito más. Y vamos a servirlo de las lentejas. Nuestro huevito. Una pizquita de sal, la cantidad digamos correcta de sal para el huevo. Acompañamos con nuestros platanitos, aquí que caigan,
y el poquito de perejil para darle un poquito más de sabor. Y listo. Digamos sería una opción de montaje. Espero lo disfruten, ojalá lo hagan en casa y pues espero ahí los comentarios para que contemos nuestras experiencias. Entonces, un gusto.